Pechuga de pollo con papas en sartén, la forma más fácil y rápida de preparar pollo con papas. Te sorprenderá este platillo porque además de fácil y rápido, queda delicioso. No necesitas muchos ingredientes ni encender tu horno, por ello te invito a que me acompañes a ver la receta. Para empezar se van a poner a hervir las papas. Aquí se tienen 400 gramos de papas que deben cortarse en trozos medianos, como los que se muestran en el video. En este momento se van a añadir a una ollita y también se agregará suficiente agua a que cubra muy bien las papas. Se encenderá la estufa a temperatura media alta y dejará que comiencen a hervir. Puedes cubrir con una tapa para que este procedimiento sea más rápido. Ok, aquí ya comenzó a hervir el agua. Puedes poner una cucharadita de sal o una cucharadita de verduras en polvo. Damir decidió usar el caldo de verduras en polvo, por lo que en este momento lo va a añadir. Y se dejarán cocinar por unos 8 a 15 minutos o hasta que al introducir un tenedor o cuchillo pase casi sin poner resistencia, es decir, debe sentirse solo un poquitito de resistencia en el centro, pues recuerda que se terminarán de cocer en la sartén. Aquí estuvieron listas en 10 minutos, así que se retirarán y se dejarán a un ladito. Ahora se irá a marinar el pollo. Aquí se tienen 300 gramos de pechuga de pollo en trozos. Claro que puedes usar muslo sin hueso también. Se agregará sal al gusto, puedes usar de 1/4 a media cucharadita. Más adelante le pones un poco más si hace falta. También se agregará pimienta al gusto. Media cucharadita de paprika molida o al gusto. De hecho aquí, si tú quieres, puedes añadir alguna otra especia que a ti te guste para marinar el pollito. Y por último, un poco de aceite de oliva, aproximadamente 1 a 2 cucharadas. Mezcla a incorporar bien. Esto también lo puedes hacer con tus manos. Y te recomiendo dejes el pollo con el marinado por unos 20 minutos mínimo para que quede más rico. Ok, ahora en un sartén añade un chorrito de aceite y enciende tu estufa a temperatura media alta. Ya que el aceite esté caliente, agrega los trocitos de pollo marinado y reduce a temperatura media. Aprovecho este espacio para comentarte que los ingredientes y tips los encuentras también debajo del título, en la cajita de información. Ok, aquí como ves están agregando unos 20 gramos de mantequilla. Deja por unos 2 a 3 minutos sin mover el pollo. Pasando este tiempo, mezcla y fríe por 2 a 3 minutos más. Añade un poquitito de sal y pimienta de ser necesario y revisa alguno de los trocitos de pollo para asegurarte que ya estén listos o inserta un termómetro en alguna de las piezas, debe marcar 75 grados centígrados. Aquí ya está listo, por lo que se retirará del sartén. Y no apagues tu estufa, ya que en este momento vamos a freír las papas parcialmente cocidas, que vamos a cocinar a temperatura media a media alta. Déjalas un ratito de un lado y ya que comiences a verlas doraditas, mézclalas. Lo que sigue es adicionarles 20 gramos de mantequilla que aportará mucho sabor. Y ya que comience a derretirse, se agregarán de 3 a 4 dientes de ajo finamente picados. Puedes usar ajo en polvo, en ese caso necesitarás media cucharadita, aunque puedes poner un poco más. Ya es cuestión de que pruebes y ajustes a tu gusto. Ok, se mezclará para que cada papa tome el delicioso sabor del ajo y la mantequilla. Ya que las papas se vean doraditas, verifica que ya están completamente suaves con ayuda de un tenedor que debe atravesar fácilmente las papas. Este procedimiento de freírlas puede tomarte de unos 10 a 15 minutos. Recuerda también en este momento ponerles un poquito de sal y pimienta si hace falta. Ya que las papas estén listas, se agrega nuevamente el pollo. Se mezcla a incorporar con los demás ingredientes.
Por último, añade un poco de perejil o cebollín fresco que elevará aún más el sabor de este platillo. Retira de la estufa para servir inmediatamente. Y así de fácil tienes unas papas con pollo deliciosas y muy fáciles de preparar para cualquier día de la semana. Puedes ponerles por encima algún aderezo, alguna salsita y te encantarán, y acompañadas de una ensaladita, mucho más. Espero te haya gustado cómo preparé este pollo con papas en la estufa. Si es así, no olvides suscribirte, pues tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. También nos encantaría nos dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Por cierto, aprovecho para saludar a la señora Socorro de nuestro bello Oaxaca. Le mando muchos abrazos con mucho cariño. Y si compartes el link de la receta en tus redes sociales, te lo agradezco mucho. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.